Listo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Gaviria, yo soy fellow de ortopedia pediátrica y el día de hoy en el módulo vamos a hablar sobre alus valgus juvenil. Entonces, en cuanto a objetivos generales, vamos a hablar de unos conceptos, exponer conceptos generales desde la fisiopatología de la enfermedad, sobre todo para entender algunas pautas del tratamiento, definir unos puntos claves en que tenemos que fijarnos en la evaluación diagnóstica de estos pacientes, sobre todo más enfocados a la parte radiológica, y dar a conocer como los tratamientos disponibles, que como vamos a ver son múltiples, y sus indicaciones de acuerdo a la evidencia actual que tenemos disponible. Entonces, en cuanto a las generalidades, tenemos que la luz valgus se define como una desviación en varo del primer metatarsiano y una desviación en valgo de la falange proximal, que en este caso, pues teniendo en cuenta que es una patología pues juvenil, pues o de adolescentes, por así decirlo, pues se desarrolla durante el crecimiento. Esto es importante, sin embargo, porque se ha visto, incluso en estudios de adultos, que hasta el 40% de los pacientes, 40-50% de los pacientes que tienen alus valgus en adultos, tienen síntomas o refieren a haber tenido deformidades desde la adolescencia. Entonces puede ser, digamos que también la génesis de una patología, pues que se puede manifestar también en la edad adulta. En cuanto a parte de datos epidemiológicos, es un amplio predominio en mujeres. Se dice que puede ser hasta el 85% de los pacientes. Se han visto series distintas y siempre la relación entre hombres y mujeres puede ser entre 3:1, inclusive hasta 4:1. Prevalencia general en pacientes menores de 18 años en estudios y metaanálisis que se han hecho, pues la definen más o menos del 8%, del 7,8%. Y de estos pacientes, más o menos el 40% empieza a tener deformidad o síntomas antes de los 10 años. En cuanto al patrón hereditario, o si se considera como tal una enfermedad heredada, pues se ha visto que hasta el 73% de los pacientes, sobre todo de las mujeres, tienen un antecedente materno con una deformidad en el hallux. Esto pues no se ha comprobado directamente si hay algún gen o hay alguna relación directa. Sin embargo, sí se ha visto pues que se han considerado teorías de herencias autosómicas dominantes con penetrancias incompletas en estos pacientes o incluso que pueda ser una enfermedad ligada al X. En cuanto a la teología, esto pues se han descrito múltiples teorías y se sabe que es multifactorial, pues no hay una sola causa como tal que explique la enfermedad, pero hay unos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden estar relacionados a ella que ya los vamos a mirar. En cuanto a condiciones que tenemos que tener en cuenta en la génesis de la patología y que se pueden comportar de forma diferente y pueden tener un abordaje diferente en el tiempo en estos pacientes, pues tenemos que tener en cuenta condiciones que generen hiperlaxitud, que tengan también, o por ejemplo, el trastorno del colágeno o imbalance muscular, como se pasa a la parálisis cerebral, porque estos pacientes pueden tener un abordaje completamente diferente pues a los que vamos a hablar que no tienen ninguna patología asociada y se da porque ese imbalance o esa alteración de la biomecánica en el pie y en la articulación va generando que esa desviación y esa sobrecarga, sobre todo por la dorsiflexión del primer metatarsiano, va cambiando como el vector de todos los tendones y va haciendo que esa desviación lateral de los mismos empeore la deformidad y esto hace pues que por eso en estos pacientes el tratamiento tiende a ser diferente, las recididas son mucho más altas y y ese imbalance pues es una cosa que nosotros no podemos intervenir y no tenemos forma de curar. Entonces por eso digamos que tiene una génesis diferente y se sale pues como del espectro del paciente general con alus valgus que tenemos que descartar en los inicios. Entonces, en cuanto a esos factores que tenemos intrínsecos y extrínsecos, se han definido que en cuanto a factores intrínsecos o anatomopatológicos sean que son únicos en el alus valgus juvenil, está que siempre se ha hablado de que la génesis puede estar en el metatarsus primus varus. Sin embargo, pues eso se consideró durante muchos años, pero se han visto en los últimos estudios de los últimos años que no necesariamente sea, digamos, no se ha visto que sea necesariamente la génesis de la enfermedad y no se sabe ya muy bien si es eso o ese varo se produce por una alteración inicial en el árgulo metatarsiano distal articular que se da en estos pacientes que generalmente está alterado, que es otra cosa que antes no se tenía en cuenta porque siempre se pensaba pues que era ese varo del primer metatarsiano. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahorita vamos a mirar
que hace parte pues como del enfoque del tratamiento. Otras cosas a consideración de factores que tenemos que tener en cuenta es la oblicuidad de la cuña. No se sabe muy bien si esto puede ser génesis o consecuencia de la deformidad que se instaura. Lo otro es que también pues la articulación metatarsalfalángica puede ser irregular o puede estar alterada. Y lo otro que también podemos encontrar, aunque es un poco más raro, es que sea la causa, es que sea el primer metatarsiano más largo de lo normal. Lo que les decía de reconceptualización de estos factores intrínsecos en el tiempo, les decía antes se pensaba mucho en el metatarsus primus varus, pero se ha visto, por ejemplo, en este estudio que hicieron en 2023, donde siguieron 4 años pacientes, 57 pacientes con alus valgus juvenil, y se dieron cuenta que absolutamente todos pues tenían dos como condiciones o características muy particulares, y era pues primero que todos tenían una elevación de ese ángulo metatarsiano articular distal, todos sin excepción, y se considera que era como la génesis de la enfermedad, y que en general todos los pacientes tenían articulaciones congruentes, que las incongruencias como antes se creían en estos pacientes no eran tan frecuentes, y que como vemos en esta foto, aunque pareciese como si la articulación inicialmente no fuera congruente, pues cuando la miramos directamente está articulada en esa facetica como más lateral, y eso también tenemos en cuenta a la hora del tratamiento. En cuanto a factores extrínsecos en estos pacientes, no se ha demostrado que los factores extrínsecos sean una causa como tal del alus valgus juvenil, pero sí pueden ser agravantes o empeoradores de síntomas. El más importante, o el que más siempre se ha descrito, es el calzado estrecho del antepié. Este se ha demostrado más de empeoramiento, sobre todo en adultos. Sin embargo, también en adolescentes puede ser una causa pues importante, sobre todo para empeoramiento del dolor. Lo otro que se ha descrito es la carga excesiva y la forma del pie o el peso directamente que descargamos de la extremidad. Eso ha tenido muy poca evidencia. Traigo pues como estos estudios que se hicieron en seguimiento, y se vio que la morfología del pie, esa pronación del pie o tener, por ejemplo, el pie plano como tal, no tiene todavía, no se ha demostrado claramente que tenga una relación con el alus valgus o que sea un causante, pero sí puede ser un empeoramiento del dolor o digamos que como traslapar síntomas. Y me pareció interesante, por ejemplo, este estudio que muestran ahí en bailarinas adolescentes, donde se dieron cuenta que las seguían todos los pies, fueron más o menos 40 bailarinas que hacían pues como alta competencia, y se dieron cuenta que en un año todas iban teniendo alguna alteración en la forma del hallux, pues, y que iban alterando también el árgulo metatarsiano distal, solamente por el apoyo repetido en esta zona donde se ve la sobrecarga, pues que era como entre los metatarsianos. Entonces también hay que tenerlo en cuenta porque aunque no puede ser una causa, normalmente puede ser un empeoramiento de la condición. Cuanto a la evaluación clínica de estos pacientes, pues como les decía, primero hay que descartar que no tenga algo secundario, porque eso nos cambiaría el tratamiento como ya vimos. Entonces descartar todo lo neurológico, la hiperlaxitud y las alteraciones del tono. Cuando evaluamos del paciente con apoyo, pues también tenemos que mirar la pronación del pie, el valgo, el apoyo del antepié, y si tiene pues o no tiene pie plano. Y el paciente, pues la movilidad articular, dónde se está apoyando, si tiene zonas de hiperkeratosis y si tiene retracciones musculares que debamos tratar o enfocar de otra manera. En cuanto a la evaluación radiológica, digamos que no es específicamente la que define la indicación de tratamiento, pero sí en la que nos vamos a basar para definir cuál tratamiento hacer. Esta nos evalúa qué tan grave, pues nos va a definir, digamos que la gravedad de la enfermedad, pero también nos va a decir dónde está la deformidad y dónde debemos intervenir. Entonces tenemos pues muchos ángulos o muchas medidas, pero las más importantes pues son las tres primeras que tenemos en las fotos de las radiografías, y es el ángulo del alus valgus, el intermetatarsiano, y el ángulo articular del metatarsiano distal, que tienen estos valores que tenemos acá, que son menores de 15, el metatarsiano, intermetatarsiano menor de 9 y el metatarsiano distal menor de 10. El resto que tenemos que mirar son condiciones como mirar si es congruente o no la articulación, lo que les decía de la oblicuidad de la cuña, que también nos puede, digamos, que dar pistas de que dónde tenemos que hacer intervenciones. También se han medido el slope, pero pues este es un poquito más inespecífico, y también por ejemplo, el largo del metatarsiano. Entonces, esto nos va a definir, pues, uno, el tratamiento, dos, el pronóstico, pues, saber cómo le va a ir a estos pacientes, y también nos sirve
para el seguimiento en el tiempo. Entonces ya enfocándonos un poquito eh, en lo que pues nos compete en este momento, que es el tratamiento de estos pacientes, pues lo primero que uno siempre tiene que intentar, a pesar de que tenga, digamos que la menos evidencia es el tratamiento conservador, tener en cuenta que esto está en pacientes, sobre todo en pacientes poco sintomáticos. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que no tratamos como tal la deformidad o, digamos, la estética del pie, sino los síntomas del paciente, ni tampoco pues como lo que veamos en la radiografía. Entonces, lo primero que tenemos que tratar, por ejemplo, si el paciente tiene pie plano, es tratar el pie plano, hacer estiramientos del Aquiles si tiene algún tipo de retracción, por ejemplo, utilizar plantillas, porque se nos puede confundir que lo que le duele al paciente es del alus valgus y definitivamente lo que le duele es pues, los apoyos normales que puede tener en el pie plano. Lo otro que tenemos que hacerle énfasis a los pacientes es en que en general intenten usar calzado deportivo, evitar calzados estrechos, que tengan la puntera ancha, que a veces puede ser un reto en la adolescencia, pero normalmente lo toleran, por ejemplo, mucho mejor que algunos adultos. Y en cuanto a ortesis o tratamientos pues ortésicos, ya se sabe pues que sabemos todos que eso no corrige la deformidad, ni siquiera detiene la progresión, no tiene ningún tipo de evidencia, pero algunas sí pueden darle confort a los pacientes, sobre todo lo que hablamos de las plantillas, los topes de silicona, pueden dar algo de confort a los pacientes y mejorar el dolor, lo que nos puede hacer que no tengamos que hacer tratamientos quirúrgicos tempranos. Entonces, en cuanto ya al tratamiento quirúrgico, tenemos que la indicación como tal es el dolor. Y esto siempre se ha mirado porque el dolor puede llegar a ser demasiado discapacitante para los pacientes y lo otro es la elección del calzado. Entonces se ha visto que el mejorar el dolor y que el paciente pueda elegir libremente el calzado que va a usar y mejorar los síntomas impacta mucho o positivamente en la calidad de vida de los pacientes y eso se ve en todas las escalas que se miden de tratamiento quirúrgico pues de los múltiples tratamientos quirúrgicos que hay en todos los pacientes. Se tiene en cuenta que en estos pacientes en comparación a los adultos pues hay una mayor tasa de recurrencia, la reportan dependiendo de los tratamientos entre 8 y el 25%. Sin embargo, hay series que hablan que puede ser hasta el 50%, pero esos son pacientes que son intervenidos antes, sobre todo los pacientes intervenidos antes de la madurez esquelética o muy pequeños. Múltiples tratamientos descritos en la literatura. Se dice que hay hasta 130 tratamientos y combinaciones de tratamientos para tratar el alus valgus y los resultados son heterogéneos hasta ahora, aparentemente sin uno demostrar superioridad sobre los otros. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta en el alus valgus juvenil? Pues primero, para definir tratamiento, la edad del paciente, refiriéndonos más que todo a la madurez esquelética, la severidad de la patología, el origen de la deformidad y lo otro, pues que también siempre se tiene en cuenta son las preferencias del cirujano, dado pues que si no hay uno mejor que el otro, pues también se habla de la experticia que tenga para hacer una técnica a la otra. Entonces, si tenemos un paciente sin madurez esquelética o con fisis abiertas, pues el que más se ha descrito hace muchos años es la hemifisiodesis proximal lateral del primer metatarsiano. Se dice que para que tenga éxito debe ser idealmente antes de los 10 años en niñas y antes de los 12 en niños para lograr una adecuada corrección. Las técnicas de fijación pues puede ser simplemente dañar, pues o hacer una fisiodesis permanente con una broca o hacer una fisiodesis con tornillos. En algunas series dice que los tornillos tienen un poquito más de complicaciones, pero realmente no se encuentra que sea peor o mejor que la otra y las complicaciones que refieren casi siempre son que el hecho de que en términos generales hay que retirar el material o a veces la cabeza del tornillo si queda un poquito prominente puede molestar, pero no por complicaciones de la cirugía. Y hay una cosa que es importante tener en cuenta en estos pacientes, pues como vemos ahí en la técnica, sobre todo con el tornillo, y es la ubicación. Si lo fuésemos a hacer, tenemos que tener en cuenta que siempre debe ser como en el borde más lateral de la fisis para lograr la corrección que tenemos y no lograr que de pronto en el tiempo que tenemos para esta corrección con crecimiento guiado sí se nos dé. Que como vemos en las imágenes inferiores, la posición adecuada del tornillo es la de la derecha. Uno debería pues como partir esa fisis como en cuatro cuadrantes. En el cuadrante más externo es donde debería estar entrando la punta del tornillo para hacer una adecuada corrección
y que podamos tener éxito pues como con estos pacientes. Es importante tener a veces en estos pacientes, sobre todo sin madurez esquelética, que si tienen pues ahí génesis de metatarso adducto, pues eso también se debería corregir porque está como dentro de la génesis de la enfermedad. Entonces, en cuanto a evidencia, esto es llamativo, son dos revisiones sistemáticas que se hicieron al mismo tiempo, ambas se hicieron en 2023, por consiguiente tienen casi los mismos estudios, creo que solamente difieren en un estudio de los 6 que tienen, pero es casi la misma, hicieron el mismo estudio en dos diferentes lugares y si ustedes ven los resultados, pues obviamente son muy parecidos. Se dice más o menos que las correcciones que se logran en la mejoría del ángulo de la luz valgus es más o menos de 4,5 grados y el intermetatarsiano entre 1,2 y 2 grados, que no parece mucho, pero que eso para los síntomas de los pacientes y para lo que nosotros necesitamos mejorar, teniendo en cuenta que generalmente no son deformidades severas, es suficiente para mejorar los síntomas de los pacientes con buenos resultados, con complicaciones que refieren, como les digo, más o menos entre el 12 y el 14%, pero casi siempre son molestias asociadas a la incisión y al tornillo, pero no complicaciones como tal grandes. Por lo tanto, es una técnica que tenemos que tener, pues que tiene un alto valor. Lo otro son las intervenciones en la primera cuña. Se pueden hacer, no tienen, pues no hay una literatura clara ni un consenso claro de cuándo hacer estos procedimientos ni en quiénes, pero se tiene más o menos que hacer esa osteotomía de apertura medial o incluso en pacientes más pequeños, solamente una distracción capsular de la articulación cuneometatarsiana cuando tenemos una cuña muy oblicua en un paciente muy pequeño o con fisis abiertas. Y como vemos, estos son los dos procedimientos. En el primero, donde simplemente hacen la distracción del metatarsiano, lo corrigen y se cree que con esa distracción, pues la cuña va a mejorar su oblicuidad porque se le permite el crecimiento. Y lo otro es hacer simplemente esa cuña de apertura para mejorar la forma del metatarsiano, sea o no sea combinada con procedimientos, sobre todo de tejidos blandos, en la parte distal para los pacientes que todavía no tienen madurez esquelética. Cuanto a osteotomías distales, entonces tenemos que las indicaciones casi siempre hablan de para pacientes con halos valgus leves a moderados, o sea, entre 15 y 35 grados de ángulo de halos valgus. Tenemos que tienen, en general, se habla de un poquito de mayor de tasa de recurrencia en pacientes, pues en halos valgus juvenil, en comparación a otras técnicas, que las técnicas disponibles que conocemos requieren algunas modificaciones, sobre todo para corregir ese ángulo, metatarsiano articular distal, que como ya dijimos es muy importante en estos pacientes, y tienen un poquito más de riesgo de necrosis avascular, pues porque se pueden hacer justo donde está toda la vascularización del metatarsiano. Entonces, descritas históricamente tenemos la osteotomía de Mitchell, que casi ya se ha abandonado mucho, uno, por la alta tasa de recurrencia que en los estudios llegaba hasta ser del 60% y dos, porque los pacientes quedan casi siempre con metatarsalgia por el acortamiento que se generaba. La otra que se describe es la osteotomía de Chevron, todas muy conocidas, que tiene pues traslación limitada y por eso debería no hacerse en casos muy severos. Pero es una técnica poco invasiva y que en general tiene buenos resultados y pues, que puede hacerse en estos pacientes perfectamente. La otra osteotomía que tenemos a tener en cuenta acá en pacientes de leves a moderados, entonces sería la osteotomía de Seri, que ha ganado mucha popularidad en los últimos años con muy buenos resultados y es un acrónimo de lo que habla de una osteotomía simple, eficaz, rápida y económica. Tiene unos pasos, como los describe acá, muy simples. Es una osteotomía percutánea. Se hace simplemente la traslación del segmento distal hacia el lateral y se sostiene con un pin, pues un clavo de Kirchner para la estabilización sin necesidad de poner más material. Como vemos, la traslación que se hace generalmente es más o menos del 50% y con eso se sostiene y se logra una muy buena estabilidad. Y en cuanto a la evidencia, pues en los últimos años, como le digo, ha ganado muchísima popularidad por su simplicidad y por la buena corrección que se logra en estos pacientes. Y hemos visto que tiene una evidencia creciente dado, porque por ejemplo el primer estudio es en 2019, donde primero se demostró que es como si fuera, aunque son casos, como si fuera un estudio de no inferioridad, comparaban pacientes, fueron más o menos 25 pacientes a los que les hizo SERI versus 30 pacientes a los que se les hizo Chevron, y lo que demostraron es que la osteotomía de Seri no era inferior a la corrección que ya se lograba con el Chevron, entonces que tenía muy buenos resultados. Posteriormente, el otro estudio que es de 2022
operaron 50, más o menos 58 pacientes y se dieron cuenta que todos los pacientes mejoraron en todos los ángulos con una muy buena satisfacción, sobre todo cosmética. Y en este último estudio, que es de este año, del 2025, siguieron 29 pacientes durante 5 años luego de haber hecho una osteotomía de serie y aproximadamente el 92% de esos pacientes, como vemos ahí en una fotico, mantuvieron la corrección a los 5 años sin dolor y con buenos resultados cosméticos. Por lo tanto, pues es una técnica que hoy en día cada vez gana más popularidad por su simpleza y que nos da pues buenas correcciones, sobre todo en estos pacientes. En cuanto a osteotomías diaficiarias, tenemos que la indicación del SCARF está más para moderados también, pero también se puede hacer en casos severos. Se habla de que es una osteotomía que es versátil, que permite algo de rotación para corrección de ese ángulo metatarsiano articular distal, que es una osteotomía muy estable y que se pueden permitir apoyos muy tempranos en los pacientes, cosa que puede ser muy beneficiosa, sobre todo en adolescentes, y que las recurrencias pues más o menos oscilan en lo que están todas, que es aproximadamente del 18%. Ese estudio que está ahí muestra cómo es la configuración del escarfo, la modificación que se debería hacer en estos pacientes para corregir ese ángulo metatarsiano distal, que si bien es como una pequeña rotación para corregir la articulación, simple que se permite, pues, digamos que muy fácil hacer con un scarf. Y en general, por ejemplo, en este estudio que siguieron los pacientes durante 18 meses, todos mantuvieron la corrección en el tiempo sin dolor, con apoyos tempranos, incluso pues como retornos a la actividad deportiva sin mayores problemas, por lo tanto, pues una osteotomía que también puede tener una buena evidencia. En cuanto a osteotomías proximales, entonces son menos usadas, también se pueden usar en casos de moderados a severos. Se habla de que si uno tiene como tal una génesis, está seguro que tiene el origen fue el metatarsus primus varus, eh, se pueden hacer estas osteotomías para corregir la deformidad, sobre todo como donde se está ubicada la deformidad, que sería como lo lógico. Entonces se pueden hacer cuñas, tanto de cierre como de apertura, pues las más usadas son las osteotomías de apertura mediales. Se pueden hacer chevrones proximales o osteotomías que se llaman en medialunas o cupuliformes, que son las que mejor corrección tienen, sobre todo porque no alteran la longitud del metatarsiano. Generalmente se habla de que son pocas usadas aisladamente, se pueden usar en combinación con osteotomías distales para deformidades macederas y hasta ahora no hay estudios así de muy buena calidad que hablen de los resultados de estas osteotomías aisladas en pacientes adolescentes. Entonces, después de esto, entonces, ¿cuál vamos a usar? El único estudio, pues, como de suficientes, digamos, pacientes comparativo que encontré fue este paciente, este estudio que tiene, comparo 26 pies, es un estudio 2024 del año pasado, pacientes menores de 8 años y compararon las osteotomías proximales con SCARF y osteotomías distales y se dieron cuenta pues que no había diferencias significativas en los resultados en ninguna de las tres técnicas, que si todas eran hechas, digamos que de forma correcta, todas lograban las correcciones que se querían y que probablemente pues esto estaba sesgado porque uno, la elección del cirujano, la experiencia y pues dependiendo de dónde está la deformidad, como hemos visto, pues eligió una a la otra y por eso están los buenos resultados. Pero digamos que en comparación todavía no hay una diferencia que nos hable, sobre todo en los pacientes moderados, de cuál deberíamos usar. En cuanto a procedimientos entonces combinados, tenemos pues ya que está lo que vemos, tejidos blandos, osteotomías combinados y una parte pequeña que es el alus interfalángico, que puede ser un tema completo, pero para tenerlo en cuenta, en cuanto a tejidos blandos, en los pacientes adolescentes, como vimos, las articulaciones incongruentes son menos frecuentes de lo que creemos y solamente en esos pacientes debería uno hacer procedimientos de tejidos blandos porque normalmente no están tan afectados y casi siempre son deformidades óseas. Y está entonces la tenotomía del aductor con una capsulotomía lateral y la aplicatura medial y hacer una gunectomía dependiendo de si lo presenta o no. En cuanto a las osteotomías combinadas, tienen una evidencia intermedia, por así decirlo. Se habla mucho de ellas, pero pues no hay tantos estudios que las comparen. Tienen un riesgo muy alto de sobrecorrección, se usa solamente en deformidades muy severas y se habla que las complicaciones son mucho más altas que hacer osteotomías simples. Se puede hablar en el tiempo de pronto de menos recurrencias, pero como les digo, no hay un estudio a largo plazo que corrobore esto. Y las que más se pueden hacer múltiples combinaciones, pero las que más se usan son las dobles cuñas, hacer una cuña proximal
de cierre y una apertura distal utilizando esa cuña que se saca o o la apertura usada con chevron, que es como la que vemos en la foto. Este estudio, que lo citan en casi todos los artículos, pues simplemente fue un estudio radiológico donde se vio, no tiene seguimiento, donde se vio que estos pacientes mejoraban todos los ángulos, los pacientes que les hacía doble osteotomías en comparación con osteotomías simples, pero con algunas tasas de complicaciones más altas. Sin embargo, a largo plazo, digamos que no hay un seguimiento específico. Y en cuanto al alus interfalángico, entonces tenemos que algo pequeño tiene más prevalencia, y les traigo este artículo, tiene más prevalencia de la que se cree. Se sabe que incluso, según este seguimiento de este artículo, que también es del año pasado, compararon 160 alus valgus de adultos comparados con 160 alus valgus juveniles, y se dieron cuenta que el alus interfalángico era incluso más frecuente en el alus valgus juvenil que incluso en los adultos. Y hay que tenerlo en cuenta porque si está y tiene una deformidad importante, se debe corregir, porque se vio que en los que no se corregía, pues más que el dolor, la apariencia final quedaba muy alterada y la satisfacción de los pacientes disminuía mucho con la cirugía cuando no se les corregía el hallux. Entonces se debe hacer el aching, que es la técnica que se conoce o la que se describe en todas partes, que es una curva de cierre medial de la falange proximal, y se debe fijar, pues ya las técnicas de fijación son múltiples, pues se puede fijar incluso con suturas, con pines, con tornillo, con grapas, como si lo prefiera, y se sabe que se debe tener en cuenta porque sí mejora la satisfacción de los pacientes. Y para terminar entonces, la artrodesis cuniometatarsiana. El lápidos es un procedimiento que está descrito desde 1934, primeramente en adultos. En adolescentes la única indicación es si la articulación cuniometatarsiana es hipermóvil y está asociado a ese metatarso primovario. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Pues primero por el incremento del ángulo intermetatarsiano y una dorsiflexión exagerada del primer metatarsiano. Y hay que tener varias consideraciones, y la primera es que si hay deformidad distal de ese ángulo metatarsiano distal, pues también se debe corregir para mejorar los resultados. Es una corrección duradera en el tiempo con unos buenos, digamos que con un buen seguimiento, y que se debe tener muy en cuenta que para que funcione y no haga dolor y no unión, se debe hacer una resección amplia del cartílago, sobre todo en la parte plantar. Entonces, ya para terminar y conclusiones, entonces es importante en estos pacientes siempre evaluar la anatomía y las posibles causas para saber cómo lo vamos a enfocar, que la evaluación radiológica es la que nos da la severidad, pero no es la que nos define directamente el tratamiento, sobre todo el quirúrgico, sino que es el dolor, y que ya vimos que hay múltiples opciones. Pues yo solamente digamos que mencioné las más comunes o las que al menos tienen algo de evidencia, y que hasta ahora no ha demostrado una sobre la otra una amplia superioridad. Por lo tanto, la debemos ajustar a lo que tiene el paciente y obviamente también a las habilidades que tenga el cirujano. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa.